Helen G. Letón, María Ángeles Alcántara Sánchez, realiza su práctica artística junto con Jesús Arpalmoya, a quien tenemos aquí, en el equipo G. Letón desde 1999. Helen estudió Bellas Artes en Cuenca, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Hizo los cursos de posgrado en el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, en simbolismo renacentista y alquimia. Yo creo que es un dato bien importante para entender también cómo funciona tu recopilación archivística. Y actualmente prepara su tesis doctoral en la creación de un archivo Do It Yourself, hazlo tú misma, música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones. Este es el título de su ponencia y es el título también de tu investigación doctoral, sí, ¿verdad? Y la está realizando en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, en España. Y actualmente se encuentra de estancia de investigación aquí en el PUEG, en la UNAM, desde febrero hasta diciembre, ¿verdad? Sí. Adelante, Helen, gracias. Voy a ver si puedo poner... preparé un pase de imágenes que era desde el inicio del archivo hasta ahora de colaboraciones, eventos y participación, ¿no? A partir del archivo en el que yo he participado. También, por ejemplo, he visto que antes nombrabas la web del archivo el de Reactiva R, ¿no? Y bueno, y ahí estuve yo cuando se llevó a la Tapies en una plática, que saldrá la imagen aquí. Y esto lo hice como un pase de imágenes para que fuera como pasando. A ver, pues lo vamos a dejar así en loop. Gracias. Y luego ya cuando termine de contaros así como la parte del rollo, pues podemos ir como... remitirnos a las imágenes. Quería decir que habiendo paro podíamos haber hecho esto otro día, pero bueno, pues supongo que estaba programado desde hace mucho tiempo y hemos decidido venir. Pero, bueno, no sé, me parece importante que la universidad pues se involucre y desde las investigadoras y desde los feminismos que estamos trabajando y desde un programa de estudios de género universitario, y sobre todo yo creo, vamos, desde mi posición, el archivo que estoy haciendo y cuando hablamos pues de voces, ¿no? Que hay que tener esto en cuenta. Y también pues me interesa este feminismo radical, ¿no? De como de raíz, de volver y de que la academia también esté en la calle y que se involucre haciendo y no solo como una especie, que decía yo, como de recursos mínimos de la huelga que en posgrado, pues como son como una investigación, no puedan permitirse el lujo de... Pues creo que hay que sigue el paro siendo importante. He tenido muchas críticas respecto a esto y me ha intentado decir, ¿no? De que Helen aquí es distinto porque yo soy española, pero creo que realmente sí que sigue funcionando el paro y que sigue molestando. Entonces, creo que aún sería como una herramienta que podríamos usar. Y que hay que buscar como nuevas maneras. Comentaba con Jesús ayer que lo mismo pues es como hacer como una asamblea en otro sitio, ¿no? Como trasladarnos, movernos, pensar, quedar antes, doble trabajo. Pues lo mismo es que no estás durmiendo, como dicen, ¿no? O como, sino doble trabajo. Pues sí, haber quedado con los mails. Pero bueno, ahora pues lo planteo y pienso que para la próxima vez, porque la precariedad y meternos en miles de proyectos también no ayuda, pues darse un tiempo, ¿no? Darse un tiempo para esto. Hace 2 semanas, 2 semanas sí, había paro y nos juntamos, ¿no? El seminario con el que estoy con Rian en posgrado y hicimos... Pues muchas cosas hicimos, porque hicimos unas máscaras nos separamos así como por brigadas, la verdad que nos organizamos muy bien, creo que también a partir de haber trabajado antes, unos días antes en el seminario también de Santa Marta, que no teníamos en el penal que organizar, ¿no? Y nos sirvió pues hicimos máscaras para la manifestación, ¿no? Un manifiesto del cual estoy bueno, me siento muy orgullosa. También hicimos incluso como unas flores, ofrendas, ¿no? Porque va a ser el Día de Muertos, pues a la semana siguiente, en el que hacíamos peticiones, ¿no? E incluso jugábamos con la palabra de normal y normatividad y los anormales, decíamos, las feministas, feministis, con los anormales y, ¿no? Con los normalistas y con los anormales, decíamos, ¿no? Todo... Bueno, eso que hicimos ahí también lo saco a cuenta porque realmente como también base de... Bueno, realmente, es como una base dentro de mi archivo, ¿no?
manera también, mi archivo muchas veces digo que es como una doble vida o como una relación abierta, ¿no? De amor-odio también, y entonces dentro de mi carrera, ¿no? Es como artística. Desde el 99 llevo trabajando con Jesús y expongo en el MACBA a la misma vez que hago. El MACBA es el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, ¿no? Sí, ¿no? Alguna cosa hemos hecho allí. O en Artelecu, en Bilbao, o en La Lúndiga, ¿no? Y a la misma vez pues estoy participando en el Ladyfest Madrid con Z o en la Fonográfica General en Barcelona, ¿no? Como cosas que se supone están separadas, pero que de alguna manera con el archivo he conseguido unir y que pretendo pues que sirva de ejemplo, seguir contagiando y que esas dos partes se unan de alguna manera, porque creo que sí son importantes, por lo mismo con la academia, que no es nada nuevo con la calle, ¿no? Esta cosa, Lloviendo Queer, que es un libro que leí hace poco una chica en Murcia que está en Quebec, que se llama Coco Riot, decía cómo ella pues había aprendido el queer, ¿no? En universidades pues en USA, podemos decir, y entonces que escribía en inglés y en francés, porque era como la lengua académica y era como con la gente con la que tenía que comunicarse. Y luego le dijeron sus compañeras, ella es de Murcia, de donde yo soy, y le dijeron que editara el libro, ¿no? En español, podemos decir, ¿no? O en castellano, dependiendo de dónde nos coloquemos. Y entonces, o donde estemos. Ella al final lo decide y dice como que sí, ¿no? Como que le es importante de repente que esté también en ese idioma y que para que se relacione, ¿no? Y hablaba como de cultura hispanoamericana y de crear textos también, ¿no? En otros idiomas. Y cómo ella no quería solo estar en la academia, ¿no? Sino también participar haciendo cómic y fanzines, que es de lo que os voy a hablar ahora. Mi archivo, bueno, ahí vais viendo más o menos, ¿no? Es como lo que os he dicho. Aquí hay imágenes de la participación, bueno, cuando yo he colaborado, ¿no? Es como la parte práctica o activista o artivista, que podemos decir, de mi archivo. Luego, por ejemplo, este año aquí, durante mi estancia, ¿no? En el programa universitario de estudios de género, yo quería venir a escribir porque había hecho ya muchas cosas y quería organizarme escribiendo. Tengo como facilidad hacia ir hacia allá, supongo, y al final pues tampoco he escrito mucho, pero sí que he participado en un montón de cosas, ¿no? También para hacer contexto y colaborando con gente de aquí, viendo también cómo se hacían, ¿no? Cómo se estaba, que ya me interesaba porque ya estuve aquí 4 años, por lo que quería volver y estudiar aquí. Y también trabajar aquí, traer mi archivo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar ya con la parte más teórica y luego si eso nos podemos remitir a la práctica. Está mezclado también y entonces podemos ir y venir. El título del archivo es... el título del archivo, cuando depende de dónde estoy, le llamo, igual que aquí hay María Ángeles Alcántara Sánchez y a veces pues soy Helen Geleton, pues el nombre del archivo podría ser, el nombre que yo lo hago para firmar la tesis es archivo Do It Yourself, que lo traduzco como hazlo tú misma, música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones. Con este título pretendo como que estén todas las partes, ¿no? Que conjuntan o de pensamiento incluso del archivo. Y cuando, pues para resumirlo, que no sea tan largo, de vez en cuando le llamo una archiva del Do It Yourself, que tengo ya camiseta y os la enseño. El proyecto de tesis consiste en crear un archivo físico, itinerante o con su versión local y digital online de ediciones producidas por iniciativas, asociaciones, colectivos o grupos autogestionados feministas queer, en torno a la relación música y dibujo. Mi punto de partida es el movimiento Riot Grrrl en Olympia, Washington, en los años 90 y su influencia y traducción aquí. A veces pongo un asterisco en aquí, en el aquí está por definir, y también muchas veces porque el aquí soy yo. Luego el archivo parte mucho también como de un proyecto personal artístico, por el cual soy yo el archivo y es donde voy, y tiene que ver mucho con las relaciones personales, sentimentales, afectivas, de cuidado, y también con el espacio, el tiempo, la precariedad,
por eso hablo muchas veces de su versión local, porque no me puedo hacer cargo de... Ahora, por ejemplo, el archivo está en Murcia, parte también está en mi cuarto, ¿no? En mi habitación, ¿no? Como aquí sí digo en el cuarto. Y otra parte está en casas de amigos que me dejan que los linke, ¿no? O que los ligue y que la gente pueda ir a verlos a su casa, su colección, ¿no? Soy muy consciente de que no quiero que hacer un archivo que sea con un afán coleccionista, que nunca lo he tenido tampoco, que incluya todo lo que hay, ya sé que no lo puedo abarcar. Y entonces una de las prácticas o de las técnicas que hice para ver el archivo, porque una de las cosas que me planteaba yo con esto que os he comentado, ¿no? Lo de iniciativas, asociaciones, colectivos o grupos autogestionados feministas queer y sus ediciones, que podríamos traducir que son como fanzines, carteles, pins, camisetas, parches. Muchas veces este tipo de material estaba hecho justo para no... para evidenciar que no estaba en el archivo, buscando otras redes, otras maneras de hacer, ¿no? Pero también tienen como muchas veces no quieren estar en el archivo. Entonces, ¿por qué no quieren estar en el archivo? ¿Por qué no esa visualización? Pues porque el archivo estaba un poco mal hecho, ¿no? O no entraba tanta gente, o sea, mal hecho en relativo, ya sabemos que lo de mal tampoco. Entonces, yo me planteo muchas veces, ¿no? Como si voy a hacer un archivo, también cuando elegí poner la palabra archivo para la tesis, hay muchas contradicciones y creo que entre todas, ¿no? Y entonces, ¿por qué archivo? Pues también porque estaba de moda, se estaba hablando mucho del archivo y también supongo que también era porque era un momento de crisis en que los museos pues no podían producir ni comprar obra nueva y entonces todo lo que tenía vamos a revisitarlo. Y no, es como una manera también de, igual que también entran las publicaciones, ¿no? Estas que hablo yo de fanzines, no sé si sabéis lo que es un fanzine, pero vendría a ser como una... Hay muchas maneras, no hay una explicación fija, que es lo bueno que tiene y lo bonito también, ¿no? Pero sí que tiene como cosas en común, que sería eso, como la autogestión o hazlo tú misma, ¿no? Esa teoría. Entonces, como también muchas veces pues la institución está muy interesada también en ese tipo de obras en las que antes pues no estaba tanto. También me gusta también como plantearme y pensarme por qué, y también pienso pues no es lo mismo comprar unas fotocopias de tal momento que comprar, ¿no? otras piezas. Y también el interés, no es solo... Por ejemplo, yo decía, ¿no?, que mi referente eran los años 90 y como cuando decido yo hacer el archivo es porque veo que una de las activistas, cantantes de Bikini Kill, Kathleen Hanna, que para mí es como un referente, otra vez, un referente feminista en el archivo, ¿no?, como un ejemplo a seguir, que yo decía que quería ser la Kathleen Hanna de aquí, también otra vez como... ella dona su archivo a la New York University, ¿es? A Columbia. Ah, vale, pues que tenía yo apuntado, ¿te acuerdas que siempre me confundo cada vez que digo esto? A ver si me... Y entonces yo no entiendo muy bien, pero luego digo, sí, o sea, un archivo desde una práctica feminista, con la visibilización y lo que está contando, o sea, sí que lo veo como muy importante que se historice o que esté, pero también a ver cómo vamos a hacer ese archivo, ¿no? Y una de las cosas que me planteo yo todo el tiempo en el archivo, el Do Yourself, hazlo tú misma, música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones, es el cómo y el por qué hacerlo. Por ejemplo, pues eso, una de las cosas que me encontraba era eso, que era un material que no, en principio, no siempre, porque hay muchas maneras de pues cuando se hace, ¿no?, como de hacer dentro también de los fanzines, pero muchas pues eran reacias, están en la institución o en un archivo y ya estaban hechas para que no se respondiera a un estándar. Entonces yo contaba cómo eso para mí era importante porque lo ampliaba conceptual y también como objeto, ¿no? Cómo yo podía llevar este archivo a otros sitios, cómo podía como volver a montarlo con el espacio que me daban, ¿no? Si era con material de cartón, si pues me acercaba yo incluso a una institución pública y les pedía poder llevar el archivo allí y como no tenían dinero pero espacio sí, pues me lo cedían. Y como yo iba como manejando ese tipo también de colaboraciones o actividades. Decía que eso, que era
pues es un material, lo que os comentaba antes, de las ediciones que suelen hacer estos colectivos o iniciativas autogestionadas, ¿no? Dentro del feminismo, decía yo, feminismo queer, ¿no? ¿Por qué empiezo yo también a hacer este archivo, ¿no? Y por qué este tipo de material, y es porque, y colectivo, ¿no? Me interesan las asociaciones, decía yo, como colectivos, que es lo que decía, cuando sea, como lo tengo así como escrito, iniciativas, asociaciones, colectivos y grupos, ¿no? Me interesaba por que una de las, ¿no? Como uno de los activismos o maneras de donde cuando no había, ¿no? ese campo, esa voz, y tú lo haces, ¿no? Y aparte se llama literatura también este seminario, ¿no? Como en este seminario, este coloquio, como los fanzines fueron una herramienta para sacar esas voces, ¿no? Y dentro del movimiento Riot Girl, y que luego como ha influenciado, ¿no? Porque yo lo hago como casi todos los fanzines que estoy recopilando, o carteles, chapas, se va abriendo, ¿no? Son como son en la actualidad, pero sí que tienen ese referente, ¿no? Esas maneras de hacer y cómo se incluía ese material, esos escritos personales, esas experiencias, y que buscaba esa conexión. Y lo difícil, también trabajo mucho lo difícil que es trabajar en colectivo, y muchas veces pues hablo también como de que compartir es discutir también todo el tiempo, ¿no? Y como estos grupos muchas veces pues también van cambiando, duran poco tiempo, van creando otras. En realidad normalmente no dejan de hacer, sino que van como todo el rato reinventándose para el momento. Incluso creo que también es porque se protegen de alguna manera en cómo ser vistos, ¿no? Y entonces cuando ya se fija una parte, es como, no, pues ahora vamos por aquí. Y eso es uno de los planteamientos, y entonces en el archivo también intento muchas veces que se visualice o que se vea, ¿no? Este tipo de variedad. Uno de los puntos que decía que se iba a trabajar como para la tesis, ¿no? O como parte sería la esfera pública, los contrapúblicos, asociacionismo, manifiestos, políticas identitarias, género, punk, feminismo y do it yourself, práctica, música y dibujo, acciones, benefit, fiestas, eventos, baile, ediciones en papel como carteles, flyers, fanzines, aplicaciones como la camiseta, el parche, el tatuaje, ediciones musicales como discos de vinilo, mini CD, CDRs, casetes, programas de radio, memorabilia, chapa, la camiseta, el parche, que muchas veces en estas iniciativas se suele hacer todo esto, ¿no? Y depende de lo que duren, pues si el primer año no han hecho las chapas o los pins, los hacen al año siguiente, dependiendo. Todo este tipo de iniciativas también suelen ser autogestionadas, ¿no? Y con la manera, por ejemplo, que tienen de poder subvencionar o de poder mantener esto es mediante benefit, fiestas, ¿no? En lo que se recauda se invierte ahí. Suelen ser pues trabajos no remunerados, pero no significa que no impliquen un tiempo. Muchas veces se le da el mismo o más tiempo que a otro tipo de trabajos, ¿no? Porque es como realmente hay como una vocación o unas ganas, también son como una manera de vivir, y lo que pretende también es contagiar. Y luego, una de las cosas que hay, ¿no?, dentro del título de Archiva Do It Yourself, hazlo tú misma, música y dibujo en iniciativas autogestionadas y sus ediciones, sería la música y el dibujo, ¿no? ¿Por qué incluyo, ¿no?, este título, o por qué el archivo? Una de las líneas principales, porque he incluido muchas cosas. Hay cosas que solo son música y cosas que solo son dibujo. Hay unas que son más feministas que otras, ¿no? Hay unas que son feministas, hay algunas que no son tampoco movimiento, y también lo he incluido, pero es como que hay cajones, ¿no?, y de interés. La manera de que yo hago para que entren, que eso me perdí, lo estaba contando y no lo conté, los fanzines dentro del archivo, es participando. Yo intento participar en esos fanzines que son feministas, queer, colectivos, y intento participar, que es una cosa como un esfuerzo, porque intento que se me conozca, conocer las nuevas ediciones, las aplicaciones abiertas, y colaborar con ellas para que pasen, porque para mí es muy importante que eso siga.
¿no? Y de esa manera también entra en el archivo y también es una manera personal de relacionarme con ello y que sea como parte mío. Esa sería como la manera principal en la que entra. Los fanzines, los carteles, porque los he dibujado. Bueno, ahí veréis que esto eran como unas pláticas que organizaba, venía la gente y presentaba. Hay algunos carteles, algunos dibujos, muchos, pues, por ejemplo, eran unos talleres de collage que hacía. Entonces, la actividad y la práctica realmente, pues, importante para el archivo. Bueno, también soy artista y entonces, pues, intenté... Amor-odio otra vez, porque me interesaba desde el trabajo de Geleton y eso habíamos trabajado mucho pues con el archivo, también con la biblioteca, cómo se registra, y de parecerme pues una cosa como muy, incluso puedo decir como romántica o bonita, pues de repente empezó como a no gustarme, ¿no? A ver todas las partes que habían ahí, pues de que se estaba, pues no todo entraba, no era ni tan público, ni tenía ese afán, ¿no? De pues yo qué sé, el British Museum, ¿no? Como abierto, público, gratuito. Pues es, y de una cosa que era como completamente como bonita, como no, las Olimpiadas y la institución y la biblioteca son bonitas, y de repente decepcionarme y decir que pues que ahí no era tan bonito, ¿no? Y entonces, bueno, sí, uno de los puntos del archivo cuando decido hacerlo es porque es una cosa como urgente que se está hablando, se empieza a requerir el material de la Riot Girl y del feminismo y del activismo en la calle, en los fanzines, en los carteles, es como una herramienta. Pero me planteo hacerlo porque una de las cosas, por ejemplo, que creo que por lo menos yo lo incluyo es como, pues como no estábamos dentro, vamos a hacer otro archivo en el que sí, pues hacemos un archivo en el que esté. Bueno, pero a ver qué archivo hacemos, porque si vamos a hacer el mismo archivo que antes, pero incluyendo, pues entonces tampoco, ¿no? Pues lo mismo es que tiene que desaparecer el archivo. No hay que tener miedo, bueno, me suelo dibujar con el martillo como de romper y para volver a hacer, entonces es como... O lo mismo tampoco tiene que ser ya, nos podemos esperar un poco, romper los tiempos, pensar, pararse y ver cómo hacerlo, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es como, vale, equidad, pues los mismos derechos, pero ¿para qué quiero yo hacer la mili? O sea, la mili, el servicio militar, ¿no? O sea, vale que me he ido así como, ¿cómo lo vamos a hacer, no? ¿Para qué voy a hacer otro archivo? Vale, pues vamos a estar, pero si va a ser un archivo que no va a incluir a todas, pues no sé. Por supuesto, o por lo menos que lo evidencie, ¿no? Yo estaba diciendo que no voy a tener todo y que la manera que tengo de tenerlo, ¿no? Es como participando. Bueno, pues ahí ya, pues hay un espacio de tiempo, no me puedo ser omnipresente y estar en todas las colaboraciones, ¿no? Evidentemente elegiré con aquellas con las que tengo más afinidad, de alguna manera, o mantendré mi colaboración con aquellas que tengo más afinidad, y eso será como un carácter del archivo, o sí, como un carácter le podemos llamar, ¿no? Como esa personalidad, y que a lo mejor que tienen que tener un poquito más de personalidad, ¿no? Los archivos. Y esos eran unos de los puntos. Luego comentaba, mira, sí, yo tenía lo de New York University, fíjate, pero no era lo de Columbia que hablábamos el otro día, además porque le sacaron el banner, sacó el libro. Y ya voy a ir cerrando porque son 23, ¿no? Esto es como otro punto, ¿no? De lo de la música y el dibujo, porque cuando yo me apunté a Bellas Artes, yo quiero ser artista, yo quiero hacer Bellas Artes, era porque veía unos carteles en Murcia, en mi ciudad, pues unos carteles que allí se le puede decir como bastante cutres, como mal hechos, o chafas, eso sería como chafa, y pues no sé por qué yo asocié eso con dibujo y yo decía, pues hacer Bellas Artes, y luego me pusieron a hacer bodegones y a copiar todo el rato el caballo ese en escayola, y que tenía que salir bien además, que bien, o sea, eran como, tanto el dibujo como en la música, tuve siempre como esa presión de, no tienes, que siempre decía yo, como no tienes oído, o no tienes mano, que se dice allí, que es muy curioso porque hablamos otra vez de cuerpo. Perdona que si tengo oído y tengo, ¿no?, oreja y tengo mano. Pero es como, sí, es como que te mutila, ¿no? O no tienes esa capacidad o no tienes, ¿no? Pues yo me metí casualmente a Bellas Artes porque me gustaban esos carteles. Y entonces, bueno, pues ahí me encuentro también con toda la problemática que podría ser como el archivo. Para mí también la universidad a veces se puede convertir en ese archivo que es como institución, esas dos columnas, ¿no?, con ese Partenón repetido, que parece muy bonito, pero que
yo hice como un dibujo, ¿no? Un día en el seminario que era como darle la vuelta y hacer como una balanza, ¿no? Y como ahora subo yo, ahora subes tú, pero poder pasar, porque en realidad eso está abierto, pero ahí pasa. Pues no sé qué, pues yo cuando me gustaba, hasta que dejé de pasar, pues cuando me di cuenta que no me gustaba y quería que entrara de otra manera, ¿no? Entonces, con esto... lo de... ¿qué es lo que quería decir? Que me he perdido. Era con lo de la institución, ¿no? No, sí, me meto a Bellas Artes, me meto ahí, ¿no? Y era lo de la música y el dibujo. Y me sigue a mí siempre interesando mucho lo que os decía, ¿no? Estas dos vidas, pero era como que funcionaba como una a un nivel como artístico, arte contemporáneo, y la otra era como del underground, podemos decir, donde el punk, ¿no? Que es muy importante, el punk o el punk, como queramos llamarlo, como esta idea que como está muy presente dentro del hazlo tú mismo y así, pero que eran como dos vidas separadas. Y que solo, por ejemplo, nosotros con Geleton, con algún trabajo conseguíamos unir, pero la gente del underground no quería saber nada de los del arte, y los del arte no querían saber nada del underground, pero tanto hasta que eso, como que tenía que ir a concierto y no decir que iba a esta expo y la gente peleada, ¿no? Era una cosa bien extraña. Y con esto, tanto el dibujo como la música veo que se repiten mucho, y que mucha gente que dibuja, o sea, que toca, dibuja, o que dibuja, toca, y es dentro del punk, ¿no? Y de este archivo, como con estos lenguajes del do yourself, hazlo tú misma, y que una vez superada la técnica, o sea, una vez nos dé igual, toca bien o toca mal, porque es como, eso no es lo importante. Aparte, ¿quién está diciendo que tocó bien o que tocó mal? Porque muchas veces el dibujo mal hecho es mucho más interesante el mal hecho, ¿o no? O a mí es que realmente me gusta mucho en los colectivos activistas de chicas que dicen, si no sabes tocar y quieres venir a mi grupo, llámame, ¿no? Es como muy bonito. Y entonces, como a mí eso me interesa mucho, y veo que, porque aparte eso, lo de tocar bien o dibujar bien ha sido una cosa como que dentro de las didácticas, ¿no? O de la escuela o la academia, ha servido mucho para dejar a mucha gente fuera, ¿no? Porque no tengo mano, no he sabido dibujar, bueno, unos complejos, y gente que no canta cumpleaños feliz, ¿no? En los cumpleaños porque dice que canta mal, o gente que hace un dibujo y es como, no, yo no puedo, ¿no? O sea, una cosa como, ¿qué está pasando aquí con la educación de este tipo? Entonces, a mí eso me interesa mucho, y pienso que dentro de este tipo ¿no? En los fanzines y tal, o sea, eso se supera, da lo mismo. Y luego también, ¿por qué se repiten tanto? Porque decía que eran como lenguajes inmediatos y que no necesitaban de ninguna, o sea, para hacer música te puedes, ¿no? Una percusión contigo misma, te puedes dar en el culete o lo que te dé la gana. Y luego, para hacer dibujo, pues un lápiz, ¿no? Y con eso es suficiente. Y entonces eso era como una de las características que me gustaba como resaltar en el archivo, que me interesaban y que unía eso, la academia con el underground, podemos decir de alguna manera. Y ya. Sí, muy bien, muchas gracias, Helen.